Ernesto, cuéntanos esas cosas. ¿Tú por qué crees que es necesario ese trabajo tuyo? O que se suponga que yo me siente aquí. Me viene cazar moscas a cañonazos. Sí, pero más profundamente, es decir, ¿de qué se trata cuando... ¿Qué es lo que buscas que las personas entiendan? ¿O qué te sugieren ellas que hay para que busquen? El ansia. ¿Mm? Tienen ansia y quieren encontrar recetas que les permitan que la cárcel de la existencia sea más liviana y menos sufriente. Y bueno, pues son lexatines que, mientras no hay una comprensión lo suficientemente clara, pues se buscan. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando fui hace 3 años a hacer la primera parte de este máster, tuve muchísimos dilemas. Porque había una parte ahí que quería a través de eso encontrar algún tipo de purificación que me hiciera sentir mejor y que... Claro, al decir que me hiciera sentir mejor, tú de ti mismo, ¿qué dirías? Ahora mismo, que no hay ningún ti mismo. ¿Eh? Que no hay ningún ti mismo que pueda mejorarse ni empeorarse. En fin, es un pensamiento más en el vacío, aconteciendo. Y que bueno, que cuando hay algún momento en el que hay un creerse que ese es eso, por algún tipo de implicación profunda o algún tipo de momento de la vigilia en la cual se han producido muchas identificaciones. Sin embargo, aunque no hay ningún ti mismo, tú sientes, tú sabes, ¿no? Sientes. Sí, hay un Sientes. Sí. ¿Y cómo solucionas eso de sentido? No tiene solución, es lo que está apareciendo y ya está. Por eso te digo, porque claro, todo, es decir, lo digo por mí, es decir, cuando decimos no hay ningún uno mismo realmente detrás de toda experiencia, nosotros estamos emitiendo un concepto, es decir, un concepto, es decir, un pensamiento. Para mí, yo no quiero ser más sabio que nadie, ni mucho menos. La cosa es que se siente. Ayer estaba sentado en el sillón allí en casa, donde hace 40 años, alguna vez lo he dicho aquí, era tal el sufrimiento de hace 40 años en el que digo, pues Dios, yo es que no sé qué, si no te haces tu cargo de ello, yo no, dirigiéndome a Dios sí, con todo corazón, yo no, pero vamos, estaba sentado ayer 40 años después y estaba en el mismo estado, no había variado ni un ápice, nada. Es decir, si tengo que hacer un recorrido lineal en el tiempo, supuesto que se supone que llevo vivido, que solo existe la vigilia, pero claro, yo por las mañanas hay momentos, hay momentos, ¿no? Bastante lúcido, y me doy cuenta de que de que no hay nada realmente, me doy cuenta perfectamente, bueno, por decirlo de alguna manera, luego va apareciendo ello, y de alguna manera el dominio de la espesura se va apoderando de ti y piensas que puedes, es decir, te vas, por así decir, objetivizando. Y entonces, pues parece que eso tiene una historia, ese objeto llamado Pedro tiene una historia, es decir, que
hay algo que se llama memoria, que parece que es mi memoria, pero no es, es algo que no es ni mío, ni tuyo, ni de nadie, simplemente lo ves ahí y dices, bueno, esto es lo que ha sido experimentado. Y claro, al hacer el cómputo, digo, pues es que haya habido los momentos que haya habido, lo resumía en dos palabras, es decir, sufrimiento y locura. Sufrimiento, es decir, un estado o más bien aflicción, un estado yo no sé explicarlo, porque una sensación no se puede explicar. Una sensación de falta, y locura, pues cuando vienen los deseos, lo que llaman enamorarse, esto, lo demás allá, pues estados de locura, que en algunos casos funcionan, en algunas personas les funcionan un tiempo, en otros pues les traen más sufrimiento todavía. Es decir, porque, de alguna manera esto ha sido como tomarse un whisky, me voy a tomar otro, pero ya se acaba la botella dice ya que no. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Y me venía eso. Digo, yo no sé si esto sirve que yo diga esto sirve de algo, no, yo no lo sé. Es decir, estoy hablando de experiencias objetivizadas, es decir, porque claro, luego llegas a los libros sagrados, a los libros de los sabios, y ¿desde qué punto hablan? Es decir, si hablan desde el punto desde, como decía en esa redacta, yo soy lo absoluto, eso no lo puede decir nadie. Es decir, porque ahí no hay ningún yo. Es decir, y si no, pues están hablando desde algo que es ser, tiene necesariamente atributos, cualidades. Es decir, lo que es sin atributos, sin cualidades, tampoco se puede decir que es no ser. Es decir, es que no se le aplica palabra alguna. Entonces, lo que me venía es también lo que comentaba hace 2 días con alguien. Digo, es decir, pues que cada vez siento con mayor profundidad, sentirlo, es decir, ya hace años que lo siento, pero pues digo, si es que en el dominio de los individuos o que nos tomamos, es decir, no puede haber otra cosa, si es que no hay escape a ese, es decir, no hay un individuo que se libera, es más bien, como decía alguien, no sé, es más bien la realidad, o como quieras llamarlo, es decir, porque eso no tiene nombre, la que de alguna manera, sin saberlo, porque lo desconoce, se libera del individuo. Y lo que llaman liberación, pues es que claro, cuando uno está dormido profundamente, pues eso no es a lo que iba de lo que hablaba con alguien. Dice, yo es que claro, lo mío es la noche eterna. Es decir, pero es que esa noche no es una noche oscura. Se dice así porque claro, no hay ni día ni noche. Pero no es eso, es decir, yo sé perfectamente lo que es. Lo que no sé qué es precisamente esto. Y como no sé qué es, no puedo aplicarle ninguna medicina. No sé qué es decir, tú date cuenta si nos atenemos al continuo temporal llamado historia, la de escritos que se han hecho al respecto de este estado, que al parecer, aunque solo lo siente uno, es común. Lo tiene todo el mundo. En eso consiste vivir. Vivir consiste
en sentir una falta y en tratar de llenarla. Y como quiera que sea. Es decir, como ellos se dé a entender. Claro, normalmente las personas piensan que ellos son algo y que desde ahí hacen. Pero eso es que es antes de que ese yo que hago aparezca. Es decir, la sensación es antes. El sentir es antes. Es lo que se supone que comienza. Y el otro día hablábamos aquí de una imagen que me vino hace años y creo que es muy válida, que es el reloj hecho para durar 100 años. Un reloj, un artefacto hecho para durar 100 años. Entonces se pone a correr y parece que está midiendo el tiempo. Cuando ya se para, yo preguntaba aquí, ¿cuánto tiempo ha medido? ¿Cuánto tiempo real ha medido? A lo que se puede llamar comienzo es al comienzo de su medición. Y a lo que se puede llamar final es al final de su medición. Y a lo que se puede llamar duración es a lo que ha durado. Pero es un artefacto, es decir, una vez acabado su medición, él se ha medido su propia duración en unos términos conceptuales suyos, pero tiempo ninguno, porque no hay ningún tiempo. ¿Comprendes? El tiempo no existe. Y el tiempo y yo es la misma cosa. Yo sin tiempo no existe. Por eso te dicen que hagas esa retrocesión en la vida, en tu supuesta vida temporal, a ver, porque, es decir, y claro, como dice Ramana Maharshi, si la primera persona yo está todo. Si la primera persona yo no está, no hay nada. Pero al mismo tiempo él dice, esa nada no es un vacío. Es decir, que la cosa aflictiva es la presencia de yo. Aflictiva y enloquecedora. Y eso lo observo continuamente, no en mí mismo. En primer lugar en mí mismo. Ya te digo que estaba ayer sentado y digo, bueno, ¿cuánto ha cambiado de 40 años después de todas estas cosas y de todo lo que se supone que sé y de todo? ¿Cuánto he logrado cambiar el más mínimo, la más mínima partícula? La cuestión está de sentir y de sentir, tal cual como decía Randy, dice, sí, el sabio siente igual que el ignorante, siente sed, está totalmente sediento. Dice, lo único que sabe que allí es un espejismo, es desierto, hay 5 grados más que aquí y no va a correr a beber agua donde no hay. ¿Se comprende? Yo cuando lo leía, digo, me daba cuenta, pero cada vez me doy más cuenta, cada vez más sin quererlo. Digo, si es que, es decir, no podemos hablar más que de lo que es objetivo. Es decir, y algo objetivo es algo que tiene atributos, cualidades, porque si no, no es un objeto. Es decir, el hombre, o bueno, cada uno de nosotros, visto por los demás, somos objetos, porque tenemos cual. En fin, puede ser definido, ya sea así psicológicamente, ya sea por la impresión que te da, ya sea por lo que sea, él te da una impresión. Y esa impresión significa que para ti es un objeto. ¿Comprendes? Y eres tú el que lo siente, pero de tú mismo eres un objeto para ti. El objeto Ernesto es un objeto para ti mismo. Es decir, se está siendo sentido. El tema es que como se ve que a veces esa cosificación no se está produciendo y cuando hay una aceptación que no se sabe cómo acontece, pero acepta que esa cosificación que la memoria está generando de la cosa Ernesto cada X tiempo no tiene más remedio que ocurrir, pues cuando ya no hay un poco de aflicción por eso, pues hay un poco más de tranquilidad, pasan cosas, de hecho en las últimas semanas han pasado cosas por las que antes habría una implicación y ahora no la hay, pero la cosificación se sigue produciendo, el objeto del yo sigue apareciendo ahí, apareciendo como aparente hacedor de las acciones, como aparente... ¿Y qué podemos hacer, como dice Rafa muchas veces? ¿Qué puede hacer un objeto soñado para despertar de
¿Y qué quedará de él cuando despierta? Sí, es decir, el tiempo y yo es la misma cosa. Si el tiempo no está, yo no está. Es decir, por eso en el Islam dicen los sufis o las personas que tienen comprensión son hijos del instante. Es decir, el instante no es tiempo, es decir, siempre aquí y ahora. Pero claro, es el mismo siempre aquí y ahora. Cuando uno se duerme tampoco está. Ahí no hay ni comienzo, ni medio, ni final, no hay aquí, ni ahora, ni antes, ni después, ni día, ni noche, ni ningún atributo, nada. Y es una experiencia que tenemos todos los días. Es una experiencia que no tiene nadie. Es decir, al hablar ahora en estos términos, parece que es que yo está teniendo la experiencia del sueño profundo, pero el sueño profundo consiste precisamente en que yo no está. Y entonces, pues no hay aflicción ni sufrimiento. Entonces, de lo único que podemos hablar cuando hablamos conceptualmente es de las experiencias, realmente de lo que es más allá, por decirlo de alguna manera, de lo que no es experiencia, no se puede hablar, no se puede decir nada. Por eso digo, por eso te preguntaba al comienzo, ¿qué buscan todas las personas? Buscan, es decir, yo lo veo, es decir, por mí, porque no, es decir, al principio parece que esto es una singularidad, esto de buscar en la vía espiritual o donde quiera que sea, pero no todo el mundo busca lo mismo, todo el mundo. Y por eso me llama mucho la atención que cuando el Buda se vio despierto, lo que quiera que eso signifique, que yo no lo sé, dice, se llenó de tristeza y lloró amargamente por el tremendo sufrimiento de todos los seres, incluido él hasta ese instante. Que ellos dicen que entonces terminan, los que se supone que están despiertos. Pero solo está para los demás, pero exactamente igual que cuando tú ves a una persona dormida profundamente, dices, bueno, está dormida profundamente, pero ella no te ve, ella no es consciente de ti, ni del mundo, ni de nada. Entonces parece, yo no lo sé, que las personas realizadas no ven, están como dormidos profundamente en la vigilia. Yo no sé, eso Ramana lo decía, dice, traiga usted el sueño profundo a la vigilia y ya está. Ahí no hay ningún problema. Dice, pero entonces, digo yo, claro, por los textos que he leído, claro, todos estos son informaciones leídas, aprendidas, es decir, yo no sabía nada. Pues el aspecto que tenía Ramana pocos meses antes de morir no era el que tenía en su época gloriosa, ni mucho menos. Que haya visto esa foto que tiene con el brazo vendado, se ve que sufrimiento había, y mucho. Y Nisargadatta Maharaj lo dice textualmente con sus palabras. Es decir, estoy esperando que se vaya esto cuanto antes. Lo que ocurre, yo creo, es que cuando se veía Ramana en esos últimos años en Ramanashram, que estaba muchas veces ensimismado por la visión así o en Samadhi o tal, pues que mucha gente que confunde esa experiencia como si fuera una no experiencia. Y en realidad es una experiencia en la cual, pues bueno, pues a lo mejor hay un poco flujo de pensamientos y está en un estado más o menos de cierto vacío, pero que al cabo de un rato, cuando le entre hambre o le empieza a doler el brazo, otra vez vuelve a lado. Efectivamente, todo eso son experiencias, todo. Y aquí el otro día había una muchacha que me parece que vino contigo, que hablaba de luces o cosas así.
Sí, las cosas que a veces ve la gente en las meditaciones, ¿no? Sí. De hecho, en este máster había una chica que cerraba los ojos cuando hacía meditación y se quedaba que no se podía mover. Y, y luego yo estaba hablando con ella y me contaba que ella estaba despierta, queriendo mover el brazo y la pierna, pero no podía. Y de todo. Yo estaba despierta, intentando mover el brazo, levantarme, salir de ahí, pero no podía. Y yo por lo que veo, es decir, es eso que decía al comienzo, digo, en 40 años no va a cambiar nada, es decir, puedo hacer la misma plegaria que hace 40 años. 40 años del tiempo lineal, de la vigilia de Pedro, es decir, una sensación, que es lo que realmente es, una sensación de más, es decir, de insatisfacción, Y claro, luego hay las otras escuelas que hablan de que sí, que hay lo que llaman liberación. Y que creo que yo creo que todo es conceptual, ¿sabes? Porque claro, todo eso es hablado en la vigilia. Y digo, hacen unos constructos mentales alrededor de algo. Y claro, surgen las paradojas, las contrapreguntas, las esto, lo de más allá. Todo eso está siendo soñado. Todo. Incluso esta charla aquí está todo siendo soñado. Nuestro sufrimiento también, es decir, a pesar de que en los sueños, si os dais cuenta, se pueden tener experiencias traumáticas, tan traumáticas como las de la vigilia o más. Sin embargo, no está pasando nada. Es un misterio. Es decir, misterio el hecho de sentir, no el hecho de que, como he dicho aquí muchas veces, hace 80 años yo no sabía nada de esto, no sentía, no había sentido jamás. No me refería a mí mismo, no había una referencia a un mí. Eso sí lo sé, con total, vamos, lo siento, vamos, no es un saber, no es un concepto, no sé, ¿es verdad? Entonces, pues, no es, ni siquiera lo veo, lo siento, es decir, es que no se sentía simplemente. ¿Y cómo lo sé? Pues no lo sé, no sé cómo lo sé, pero desde luego yo estaba ahí, pero no así. Totalmente desprovisto no puedo explicarme, simplemente es la noche sin noche. La noche de los sentidos, como decía no sé quién, quiere decir los no sentidos, la no consciencia. Claro, la no consciencia, yo digo la no consciencia, inmediatamente se crea un concepto, se objetiviza y dice, pues eso pero es que no, antes de que aparezcan los conceptos, antes de que aparezca la sensación, que es la que obliga a nombrar para tratar de explicarse. Mira, vas al médico y dices, ay, es que a mí me pasa, pero como el médico tiene que deducir de tus palabras qué es lo que te ocurre, porque él no lo siente. ¿Comprendes? Y entonces es así, el lenguaje es muy limitado, es decir, porque no. ¿Qué nos ha ocurrido? Yo no lo sé. ¿Cómo es posible? Tampoco, es decir, incluso cuando aquí hemos dicho, pero si uno descubre que no viene a perfeccionar nada, ni a redondear algo, ni a poner un trozo que le faltaba algo, que no había ninguna llamada de esto,
no existía la sed antes de que aparezca la sensación. Hace 80 años no había sed ninguna, simplemente no había llamada, no había. Algunos dicen, no, es que claro, lo absoluto se manifiesta, esto lo dice Nisargadatta Maharaj, se manifiesta como yo soy, y yo soy manifiesta al mundo para conocerse, si no, ¿cómo se va a conocer? Pues yo no estoy de acuerdo con él en eso. ¿Y qué necesidad tiene? Por eso presupone que tendría que haber alguna razón para que se quisiera conocer. Eso digo yo. Y que yo hablo por mí, o yo qué necesidad tenía de conocerme. No existe eso. Eso no estoy de acuerdo. Es decir, me dejaba bastante frustrado cuando lo leía. Digo, pues no me parece una respuesta, me parece una respuesta de párvulo. Dice, claro, sin manifestación, ¿quién va a conocer que esa realidad es? Es decir, sin rayos, ¿quién va a saber que el sol es? Ni sol, ni rayos. El hecho en este instante es que pues que sentimos, como se puede decir, mucho más que pensar viene después, es sentir. Es decir, sentir es mucho más inmediato, es instantáneo. Una impresión, ves a alguien, te da una impresión, no hace falta bien, luego el pensamiento te viene, pues me ha parecido esto de más allá, pero la impresión es la que genera todo eso, ¿no? El hecho de sentir. ¿Cómo? Yo ya no me pregunto ni cómo comienza, ni nada, ni cuál es su fin, ni nada de nada, simplemente estoy en ello, digo. Pues la deducción que saco es eso, es lo único que ha habido en la vida lineal de esta cosa llamada Pedro, pues ha sido eso, aflicción y locura. No hay otra cosa. Es decir, algunos momentos de supuesto placer, pues eso, como un copetón, y ahora ya prácticamente olvidados y desvanecidos, y lo que sigue habiendo. Yo no sé, por eso te digo que este tipo de charla, este tipo de cuestión que hablo aquí, pues yo no sé si le ayuda a alguien a algo, porque las personas hoy día están muy por la autoayuda, muy por autoafirmarse, muy por decir yo puedo, muy yo esto. Y claro, esto es que no es todo lo contrario, es que plantear, decir, yo es que quiero, yo es que esto, y efectivamente pueden, de alguna manera, si uno los ve, que efectivamente se desenvuelven. Pero ¿qué es lo que mueve todo eso? ¿Por qué buscan aquí y allá? ¿Por qué hay toda esa búsqueda? Es decir, claro, ahí llegamos a la cosa de que efectivamente cuando ocurre viene la sensación de ser, despertamos aparentemente en un mundo donde hay otros. Y entonces unos a otros se condicionan, nos condicionamos, en tanto que habiéndose objetivado como ser fulano. Es decir, que de eso se encargan bien en los primeros años del colegio, y aunque no se encargaran sería igual, es decir, es así, funciona así. No puede ser nadie enseñado a no ser lo que no es decir, un individuo. Eso viene, pues, de alguna manera, de la misma sed, llega un momento en que dices, si es que no encuentro agua. He ido aquí, allí, y ahora más allá, y no la encuentro. Y llega un momento en que dices, bueno, me voy a quedar aquí sentado tranquila. Porque no parece que esto que exista eso. Yo
cuando no quería hacerlo para mí, ¿Mm? me decía uno allí que, pero, ¿qué estás negando? ¿Mm? Que cuando no quería hacer el ejercicio este que te contaba antes, siendo yo explorador de la experiencia para que esa emoción negativa se suavizara o lo que fuese, pues uno me decía, dice, ¿qué es lo que estás negando? Que no quieres ver, ¿no? Y uno digo, es que el personaje este es que no tiene remedio, es que no tiene arreglo, es que le puedes poner 200 tiritas que es como el acné, que es como el acné. Te echas la crema, se te quita los granos y al día siguiente te sale otro por aquí. Pero hay gente ¿Y te hicieron caso? No, que no, este está un poco No, allá, ¿no? no pueden aceptarlo eso. No, No además puedes, terminas por no hablar ni dar conversaciones de los temas porque no, ese tipo de en ese tipo de circunstancias, es decir, este tipo de charla no puedes decirla, porque te cortan el gañote, es decir, las gentes están absolutamente convencidas de que tienen que ser felices. Es decir, y de que si algo se les tuerce, pues es que no doy una derechas. Es que a mí siempre me toca la más fea. Es que vaya vida que me ha tocado, vaya con lo glorioso que yo soy, y fíjate, y ese es el modo de pensar lo habitual. Es decir, no darse cuenta de que es que lo lleva uno, como por decirlo de una manera un poco grosera, es que la mierda la llevas tú en el culo, que no te la va a quitar nadie, que la mierda es el yo, esta cosa que aparece y que desde el momento en que se siente es lo que llamamos aquí hace poco autoconsciencia. Que no sé si está bien dicho, ¿no? Es decir uno no sentía y de repente pues siente. ¿Qué es lo que quiere? Pues Ramana Maharshi lo dice con muy pocas palabras y muy claramente. Dice, a veces también lo he dicho, yo no sé si le he copiado o no, pero sí, dice, usted tiene un dolor de cabeza, ¿qué es lo que quiere? Pues que se le quite. ¿Para qué? Porque mientras tiene dolor de cabeza, tiene cabeza. Cuando no tiene dolor de cabeza, no tiene cabeza. Cuando sientes, ¿qué es lo que quieres? No sentir. Porque cuando no sientes, no eres. Eso es la liberación. En pocas palabras. ¿Qué es lo que quieres cuando sientes? No, es que quiero sentir experiencias. Lo que te están diciendo es que sienten algo que no les agrada y quieren sentir una experiencia que de alguna manera o neutralice esa es decir, algo que la haga llevadera. Lo decía así, mis hermanas. Usted le duele la cabeza, ¿qué es lo que quiere entonces? Pues que deje de dolerle. Porque cuando no le duele la cabeza, usted no tiene cabeza. Si tiene molestia en el cuerpo, ¿qué quiere? Que se le quite, porque cuando no tiene molestias en el cuerpo, usted no tiene cuerpo. Igual la sensación yo. Bueno, ¿qué dice mi querido Rafa? ¿Qué quiere uno cuando con la sensación yo? Bueno, por un ratito, por las mañanas, mientras es joven y tal. Pero luego cuando ya empieza ella a subir, pues claro, eso va subiendo. Y dice, joder. ¿Qué dices? No dices nada. Se comprende. No es difícil. Y es que claro, leo libros, últimamente estaba leyendo, el otro día lo decía aquí,
a Wu Wei. Y las cosas que dices también. Pero claro, veo que cierro el libro y digo, pues si es una sarta de conceptos, si lo que aquí queda es exactamente lo mismo que había antes de que abriera el libro. El libro no ha modificado nada. No me ha pasado a mí hoy, que he estado con Rafa en el FNAC, he visto así varios libros y conforme los he ido cogiendo los he ido soltando. Incluso hasta me ha entrado un apretón de química cuarto del año. Pero que no sé qué me pasa últimamente. Como hace ya una librería y empiezo a coger libros de espiritualidad y se me entra retortijón y los tengo que soltar. Y es que digo, no, Sí, el ejemplo de Nisargadatta me acaba de venir ahora. Es especialmente llamativo, porque Nisargadatta Maharaj, en los tiempos que se grababa Yo Soy Eso, él mismo, confesado por él mismo, decía que tenía un estado de felicidad. Y las respuestas que daba, pues eran desde ahí. Claro. Y luego, cuando ya en las últimas charlas, antes de la consciencia, cuando ya estaba muy enfermo, y pues decía, yo ya no hablo el lenguaje que hablaba entonces. ¿Cómo puede haber variación en una persona que supuestamente ha comprendido? Yo ya eso no me lo planteo, simplemente veo exactamente de lo que realmente somos. Y aquí no, es decir, no se trata de que lo vayas a lograr, porque lo es el escarabajo, lo eres tú y lo es todo el mundo. No se puede decir nada. De lo que puedes hablar es de lo que la sensación de ser te está trayendo en ese momento. Y entonces hablaba de una manera totalmente distinta. Y ahora lo único que quiero es que se vaya cuanto antes. ¿Qué hizo él para que cambiara el estado de felicidad en del año 71 al estado de extremado dolor en el 81? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué poder usó? Si hubiera tenido algún poder para detener algo, lo hubiera usado, ¿no? Y mira que lo decía a veces él, no crean ustedes que viniendo aquí van a sacar algún beneficio mundano, ninguno. Lo van a perder todo. Es mentira, es decir, lo iban a perder todo yendo allí y sin ir allí, es decir, eso que tampoco es una manera de hablar a la gente para epatarlos o para sacudirlos, pero que no tiene ningún sentido. Y que tal también estaba basado en la cosa de gurú-discípulo, aquello de que él era una persona que enseñaba y otros que aprendían. Entonces por eso decía que, claro, dice aténganse ustedes a lo que digo y tal, patatí, patatá. Por otro lado, claro, uno no se da cuenta, dice, el que está hablando desde una cierta percepción de sí mismo en ese momento. Y el que escucha tiene otra. Entonces realmente es que hay esa coincidencia. Pues, yo no lo sé, no tengo ni idea. Pues sí, eso decía después, que aquel estado de felicidad había desaparecido por completo. Que dice, ahora mismo soy un señor, decía así, Lord, hecho integralmente de aflicción. Pero vamos, que no quiere decir que porque fuera viejo, porque hablando de mí, de la propia historia lineal de este Pedro, pues yo lo conozco desde muy joven, desde un jovencito de 12, 8, 9 años, quizá no tan pronto, 12, hasta entonces no tenía conciencia.
tenía una conciencia de niño, quizá antes de los 13 o 14 años, ya sabía, no entendía, es decir, bueno, pues es que vivir es eso, es que claro, te pones a trabajar a los 14 años, esto, hay que seguir adelante, los padres lo fomentan, patatín, patatán. Yo no entendía, había que hacer las cosas, a uno le mandaban, hacía y sin entendimiento de ningún tipo de... Y ahora hay algunos, ninguno tampoco, sin entendimiento de ningún tipo, pues lo mismo. Es decir, es incomprensible lo que nos ocurre, es decir, no se puede explicar. Sin embargo, cuando no está así, hace 80, 1 millón de años, 1000 millones, dentro de 1000 millones de años será exactamente igual. Es decir, esa noche sin noche, donde no luce sol ni luna, como decían en Sargadatta, en la región de Nirguna, donde no hay luz, donde no hay sol ni luna. Dice, yo soy de la región de Nirguna, decía Nisargadatta. Pero vamos, él y todos los que lo escuchaban, esa diferencia que establecía no existe. Igual aquí. Bien, bueno, que ahora tenemos hambre. Bien. Bueno, ¿qué dice José Manuel? Que no te he preguntado. Aquí estoy leyendo. ¿Qué dices, querido? ¿Qué voy a decir? Que esto es una brasa. Es lo que dice José Luis, dice, un aire muy fresquito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que había calor antes. ¿O no? Es un aire muy fresquito, dice. Y de ahí tengo un alivio en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Todo es así. ¿Y te das cuenta? ¿Qué es lo que has dicho que no me he dado cuenta? No, que sí, que sentir yo es abrasivo, se siente como una brasa. Fíjate que eso ya lo escribí hace 20 años en los libros, ¿te acuerdas? Pero que yo veo que no es porque te identifiques al cuerpo ni nada de eso, que bueno, eso lo puedes grabar, pero que es antes de eso, que Es antes. que el hecho de sentirlo, sin Es necesidad decir, de que tenga ningún pensamiento. eso de identificarse al cuerpo y todas esas cosas que tanto en todos estos libros dicen, desidentifíquese del cuerpo, identifíquese con el yo soy, todas esas cosas que son totalmente inútiles, que no llevan a ninguna parte. Es decir, la sensación es mucho antes que el cuerpo. El cuerpo, si es que uno se entera que tiene un cuerpo, es a los 7 o los 8 años, o a los 9, y muy rara vez. Ello en sí mismo quema. No se puede soportar. Sí, eso es lo que, yo creo que eso es a lo que se refería, que no lo sé, Ramana Maharshi cuando decía es una llama que arde ahí, la llama de la consciencia, que dicen, bueno, es una sensación, es decir, esa llama algo la siente, es decir, y ese algo que la siente, pues es lo que se llama yo. Pero que no es una sensación neutra, No. que no se puede soportar. Que sí, que hay que ponerle de alguna manera alivio, que hay que ponerle paños como cuando uno tiene fiebre, para que aquello baje un poco. Sí. Como cuando hablaba de coraje y RIF, que no entendíamos. O cuando uno tiene dolor de cabeza se toma una pastilla para quitársela. Que sí, no es llevadera. Hay que ponerle muchos. Es decir, si no, daos cuenta. Bueno, es que te falta el aire. ¿Cuánto tiempo tardarías en tener ansia? 30 segundos. Te falta el agua. ¿Cuántos días tardarías en tener ansia? Una ansia loca. Es decir, como le decía a los reyes de antaño, dice un rey que tenía, se pierde en el desierto y dice, ya ves, se encuentra alguien que lleva agua y dice, ay, no me darás un vasito. Y dice, ¿y tú qué me das a cambio? Yo te doy la mitad de mi reino. Y dice, ¿cómo que la mitad de tu reino?
por un vasito de agua. Y dice, no, hombre, no, tu reino todo. Digo, mi reino todo te doy. Un vasito de agua y el alimento. Si falta la comida, ¿cuánto tiempo se tarda en tener ansia? Y si falta cualquier cosa. Y sin que falte. Y sin que falte. Es una cosa que esa ansia es indiferenciada, es decir, está ahí. Y ella misma crea sus propios, o de ella misma brotan sus propias aparentes soluciones. Es decir, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer aquello, pues yo me voy al cine, ahora voy al baile, pues yo me tomaría esto, ahora pues... Y brota de ella misma. Es decir, y es así como se mantiene lo que se llama vida, la continuidad temporal. Que es, como dicen los budistas, el samsara. Samsara es la continuidad temporal. Es decir, el reloj construido para durar 100 años. Esa continuidad de medir su propia duración, solo la suya, porque no ha medido tiempo alguno. Si te das cuenta, sí, hay que verlo bien claro. Es decir, el reloj está funcionando y está durando. Y lo que está midiendo es su propia duración. En cuanto al tiempo, no está midiendo nada, porque el tiempo no ha comenzado con su duración, ni acaba con su duración. El tiempo ni comienza ni acaba, no existe. Es decir, lo que mide es su duración. Pues igual esto, lo que llamamos vida, lo que mide es su duración. Tienes 65 años, que va. Tú no tienes ni 0, ni 65, ni 45, ni 3, ni 2, ni nada. Lo que está durando es la sensación. Y luego las experiencias traumáticas o no traumáticas siempre es, y claro, si son traumáticas es que son desagradables con respecto a eso que suponemos que somos. Son desagradables para la sensación. Y si son agradables, pues son todo lo contrario, son positivas. ¿Comprendes? Pero ella no discrimina, no sabe ni de agradables ni de agradables, como cuando te ponen sal en la boca. Es decir, te dicen, mira, un poco de azúcar, y te dan sal. Y te das un susto tremendo. Y dices, oh, la sal en la boca es como el sol en el cielo, y es explosiva. Una sensación de fuego. Claro, todo esto es hablar, pero claro, lo vuelvo a decir, es que claro, solo podemos hablar de lo que no somos. De lo que realmente somos no podemos decir nada, porque ni lo necesitamos y no existe el saber ahí, claro. Ni el saber, ni el sentir, ni nada de nada. Se puede concebir algo, sí, que se puede concebir algo que sea sin sensación. Que tenemos la cosa de que se puede concebir, es decir, que tengo que usar la facultad de la concepción y del pensamiento. Y entonces ya no cuadra, porque eso es antes. Por supuesto, yo siento, o sea, con la misma sensación, siento que la sensación no estaba. Es decir, no necesito concebirlo, siento que no estaba. Es decir, lo sé, lo siento. Y es tan evidente que como que no estaba hace un instante, es decir, ni 65 años ni leches. Es decir, duración ninguna. Es una de las cosas que me he dado cuenta de él también. Digo, hace 40 años la misma sensación que ahora. ¿Que cuánto tiempo ha pasado? Ninguno, es exactamente lo mismo. Y eso era lo que sentía, la sensación esta que hablas tú, José Manuel, la brasa, la misma, idéntica. No había habido ninguna misericordia de ningún Dios para que aquello cesara. Y no cambia la cualidad de ella porque leas muchos libros. No porque cambia. comprendas y porque... No cambia su cualidad, no.
Muy bien, Ernesto, te veo todo serio. No, es que teníamos en el Cercanías para acá, Rafa y yo, y he pegado esa cabeza a la que a veces te refieres en alguna charla. Y qué maravilla. Maravilla. Yo tengo así, todavía con la sensación esa de haberme quedado dormido así. Un ratito, sí, sí. Un ratito, es un gustazo. La desaparición de yo. Totalmente. Está como desaparecido todavía, pero ahí, asomando la cabeza. ¿Qué dice Irma? ¿Has dormido un poquito? No. Habías dormido bien. Bueno, sí, fue Wei Wei, lo comentaba ya con José Manuel, que llega un momento que te genera una empanada mental. ¿Lo has leído tú? Sí, Sí. Es peligroso. Tiene algunas cosas acertadas, pero yo siempre que lo cierro y me agrada echarle un vistazo, siempre que lo cierro digo un montón de conceptos. No me extraña que no tenga mucha audiencia, porque además es una lectura muy difícil. Era insoluble, no. Es un poco como lo de Harry, dice, ponga usted la cara esa, pues devuélvala al espejo. Pero, sí, es una experiencia común. Nosotros no estamos viendo nuestra cara en este momento, ¿verdad? Ni acordándonos de ella, ni del cuerpo. Pues no hay que hacer ningún ejercicio para eso, ahora mismo está ocurriendo aquí. lo que yo insisto, por ejemplo, de los experimentos de Harding, es que sin hacer el experimento este de coger el dedo y apuntar, en un momento en que cuando, por lo que sea, ha habido una implicación en algún fenómeno del día, ¿no? Y has creído que tú estabas haciendo alguna cosa allí o lo que fuera, el simplemente hecho de llevar la atención sin poner el dedo al lugar desde el cual se está viendo todo esto, genera como una especie de... Sí, esos ejercicios suyos están ocurriendo todo el día. Nadie está pensando en su cara todo el día, por lo menos a mí me pasa. Es decir, en mi caso nunca. Ni si es guapa, vieja, joven, ni nada de nada. Aparte de que no veo la finalidad, es decir, todos tratan de alguna manera, pues eso, es decir, bueno, vamos a ver qué medicamento es el que realmente funciona, ¿no? Pero no funciona ninguno. Excepto el natural, la cabezadita que te has echado ahí dentro. que también dura un ratito. Sí. Pero se irá, en eso estoy de acuerdo con esa Tomás. De todo esto, dice, no habrá ni oidor ni oído, todo va a desaparecer. No va a haber reclamaciones. No, fíjate que la vida que me dieron, madre mía. Bueno, ¿qué hora tenéis? Y 23.